Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Bendiciones, mis amados. Deseo de todo corazón que usted se encuentre muy bendecido, muy prosperado, que pueda ver la provisión de Dios y que no le falte absolutamente nada. Yo declaro para su hogar bendición, provisión, que ustedes tengan aún para repartir, para compartir con otros. Que el gozo del Señor sea su fortaleza en este tiempo. Y quiero recordarle algo, mis amados. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Recuerda que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Yo quiero pedirte que no desmayes, no importa lo que tú veas, no importa lo que tú oigas, no importa lo que las noticias digan, no desmayes en lo que te pedí. Sigamos declarando que las estadísticas bajan, sigamos declarando que no más muertes, sigamos declarando que se controla la pandemia en nuestro país, en nuestra nación. Sigamos declarando, amados, que así como vino el virus se tendrá que ir, que no pertenece a nuestro territorio. No aceptemos ese eslogan de que el virus llegó para quedarse. No llegó para quedarse aquí. Se tiene que ir. Honduras es una nación libre, una nación limpia, una nación de avivamiento, como Dios lo ha dicho. Usted siga creyendo las palabras proféticas y las promesas de Dios. Y declaramos salud este día, sanidad sobre usted, salud física, salud emocional, salud espiritual, en el nombre poderoso de Jesús. Este día yo quiero compartir con ustedes sobre una revelación que vino a mi espíritu en estos días. Era a inicio de semana y de pronto me desperté en la madrugada, no podía de nuevo volverme a dormir, cosa muy extraña. Yo normalmente desde que pongo la cabeza en la almohada hasta en la mañana, a las 5 ya. Pero era como las 2 de la madrugada y no podía dormirme, entonces me puse a orar y el Espíritu Santo me trajo una revelación que bendijo tanto mi vida, y el anhelo de mi corazón es poder transmitirle a usted esa misma revelación, orando que el Espíritu Santo active en su espíritu esa dimensión en la cual el Espíritu Santo me metió. Anhelo que usted abrace esta verdad, que usted abrace esto que yo recibí. Obviamente yo se lo voy a desarrollar desde el inicio para llegar al punto de lo que el Señor me habló. Así que voy a hablarles este día acerca de la simiente santa. Y vamos a comenzar en el libro de Génesis. Yo quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis en el capítulo 3. Yo voy a posicionarme en el momento en que ya el varón y la mujer fueron llenos de iniquidad, ya pecaron. Dios los llamó: Adán, ¿dónde estás? Y Dios está aquí enfrentando a la serpiente y está la mujer también. Y quiero que pongan mucha atención a lo que aquí dice Génesis capítulo 3. Vamos a leer versos 15 y 16. Dice, le está hablando Dios a la serpiente, fíjese. Y pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer. Entre tu simiente, la simiente o la semilla de la serpiente, y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Esta, la mujer, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, serpiente, y tú, serpiente, le herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. A la mujer dijo, o sea, esto era para la serpiente. Luego se vuelve Dios a la mujer y le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Quiero que piense por un momento. El día que Adán pecó, el varón pecó, él pensaba que moriría, él pensaba que hasta ahí llegaba todo. Él sabía, por lo que Dios le había dicho, que el día que comiera del fruto prohibido, sus ojos serían abiertos y ciertamente moriría.
pero él pensó que moriría naturalmente también. Sin embargo, cuando Adán escucha que le habla a la mujer de hijos, que va a tener hijos con dolores, que sus preñeces serán con dolores, y escucha que le habla de una simiente, fíjese que algo pasa en la mente de Adán, de este varón. Todo este tiempo él había llamado Isha o Isha, que quiere decir varona, porque del varón fue tomada. Pero ahora que él escucha la promesa de una simiente y le dice Dios que va a tener hijos, aunque con dolores, él cambia y la comienza a llamar Eva. Porque Eva quiere decir madre de todos los vivientes. No sé si usted está captando la dimensión de esto. O sea, Dios, a pesar de que lanza un castigo, una maldición sobre el varón, sobre la mujer, sobre la serpiente, Él deja todavía una línea abierta para que la mujer tenga simiente y que no se termine ahí la humanidad. Ahora, quiero que mediten algo. Cuando Dios dice que la mujer tendrá simiente o habla de la simiente suya, esto es un concepto muy enigmático. Las personas científicas entenderán que esto no es posible. O sea, en el reino vegetal, la simiente tiene que ver con semillas que producen plantas, que producen árboles. En biología, la simiente se refiere al esperma o al semen del varón que él aporta en la reproducción. Es decir, que desde la perspectiva científica no es correcto decir simiente de la mujer. Es una contradicción, es una imposibilidad, porque la mujer no aporta semilla. No sé si me estoy dando a entender. Es el varón el que aporta semilla, pero desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de la revelación del Padre Eterno, esto es algo glorioso. El darle la oportunidad a la mujer de portar una semilla o una simiente. Y fíjese que desde el momento que Dios dice que pondrá enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, Dios está hablando de una dimensión más profunda. Yo quiero que usted deje volar un poquito su revelación, su pensamiento, su imaginación, su espíritu. No estaba hablando específicamente a Eva, aunque Adán la llamó madre de todos los vivientes. Eva, Dios estaba profetizando de miles de años después, hablando de Cristo, la simiente santa en el vientre de una mujer. Pero esto es tremendo y esto es poderoso. Ahora, fíjese que la simiente de la cual Dios habló, que estaría en esta mujer, no se traduce o no se traslada a través de Caín, ni se traslada a través de Abel, porque Caín hizo lo malo. Era hijo de perdición y Abel lo mató Caín. Entonces no fue en ellos, sino que fue posteriormente. Cuando Adán y Eva tuvieron un hijo llamado Set, aquí fue que se transmitió la simiente. Entonces yo le voy a poner allí para que usted pueda captar mejor una tabla o una página ahí de mi computadora que usted la pueda ver, donde vemos que en el libro de Génesis, ¿cómo es que viene la simiente? Viene por Set, luego viene por Noé, y Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, pero no vino por Cam y Jafet, sino que la simiente viene por Sem, luego por su descendencia Taré, y luego su hijo Abraham. La simiente no vino por Ismael, recuerde, el primer hijo de Abraham era Ismael, pero el hijo de la promesa era Isaac. Entonces la simiente vino por Isaac, y luego Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú, pero no vino por Esaú, la simiente viene por Jacob. No sé si usted me está siguiendo, que la simiente se manifestaba o se reproducía en cada generación, uno a la vez en cada generación. Ahora vemos que a Abraham Dios le da una promesa específica acerca de bendecir su simiente. Vaya conmigo, por favor, a Génesis 22. Vamos a leer 2 versículos, el 16 al 18. 3, perdón, 16 al 18. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová,
que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjese qué cosa más tremenda. Dios le está diciendo a Abraham, le está dando una promesa cuando todavía no tiene el hijo de la promesa. Pero le dice que en su simiente, pero no es en Ismael, es en Isaac, que es en quien va la simiente, serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. O sea, la bendición iba a alcanzar muchísimo más allá. Dios no le da tiempo, no le dice que es en el tiempo de Isaac, sino que está hablando en tiempo futuro indefinido, todas las familias de la tierra. Esto es tremendo. Usted lo va a comprender después, cuando lleguemos ya al nuevo pacto. Ahora, esta promesa, Dios se la da a Abraham cuando todavía no ha venido la ley, o sea, previo a Moisés. Pero era una promesa que Dios estaba haciéndole a Abraham, que su cumplimiento tendría lugar con la venida del Señor Jesucristo. Entonces, aunque la ley vino 400 y pico de años después de Abraham, la ley no pudo eliminar ni abrogar la promesa que Dios le hace a Abraham. ¿Por qué? Porque la promesa se basaba no tanto en Isaac, sino que estaba basada en el que portaría la simiente, que era el Señor Jesucristo. Entonces la ley no podía abrogar lo que era por la promesa de fe. Espero que vaya captando todo esto. Nosotros vemos que el profeta Isaías profetiza acerca de la simiente. Y aunque a veces no lo dice específicamente simiente, sí hay veces que lo dice, pero él tiene la revelación de que Cristo es la simiente. Veamos en Isaías capítulo 6, verso 13. Dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. O sea, que el tronco conlleva la simiente está siempre en el tronco. Y aunque le corten las ramas y aunque quieran volar todo el árbol, el tronco va a reverdecer y va a retoñar. En otras palabras, proféticamente, aunque quieran matar al Señor Jesucristo, no pueden matar la simiente porque la simiente es interior, es eterna y está dentro. Veamos en Isaías capítulo 11, verso 1 al 4. Es otra profecía acerca de la simiente. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. En Isaías 6 habíamos hablado del tronco que iba a reverdecer o iba a producir un vástago. Entonces Isaías 11 se está refiriendo al mismo tronco. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Recuerde que Isaí era el padre de David y que Jesús en lo natural venía del linaje de David. Bien, y un vástago retoñará de sus raíces. Ahora, miren lo que dice acerca del vástago. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Sobre quién reposó el espíritu de Jehová? Sobre Jesús en el momento que él emergió de las aguas del Jordán al ser bautizado por el profeta Juan. Entonces dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová y todos los demás, que son los 7 espíritus de Dios, que cuando nosotros los juntamos se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo reposó sobre el Señor Jesucristo. Y por si fuera poco, sigue diciendo en el verso 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos,
sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Todas estas características pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, de quien habla esta profecía, es el que retoña, es el vástago que retoña del tronco de Isaí, o sea, de la genealogía de David. Muy bien, ahora yo le voy a presentar a usted allí en pantalla la genealogía de Jesús. Quiero que ponga mucha atención a lo que le voy a decir. No se abrume al ver ese montón de nombres. Creo que es importante que entendamos esto. Mire, de Abraham hasta David hubo 14 generaciones. En Abraham es que estaba la promesa de que serían benditas todas las familias de la tierra. Si usted cuenta, yo aquí le puse en quién es que se va preservando la simiente de Abraham, en Isaac, luego en Jacob, en Judá, Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Naasón, Salmón, Booz, Obed, Isaí y David. Allí hay 14 generaciones. Ahora bien, usted ve al lado derecho en esta pantalla, tenemos luego las generaciones que siguen después de David. Usted ve que tengo unos nombres en la columna izquierda de la mano derecha que están en morado los nombres. Y los nombres del lado derecho están en una cajita color gris. Ok, si usted sigue la genealogía de David, según Salomón, mire, David y Betsabé tuvieron 4 hijos, pero de esos 4 hijos vamos a hablar de 2, Salomón y Natán. Ahora, si usted sigue la genealogía por Salomón, después de David, Salomón, Roboam, Abia, Asa, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Achaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. En la gráfica que usted tiene hay un montón de puntitos porque no se los puse todos, pero no cabrían ahí, pero allí estarían las 14 generaciones que hay primero de David hasta la deportación babilónica, que caería entre los puntitos que están aquí. Y luego hay otras 14 generaciones de la deportación babilónica a Jesús. Lo que quiero explicarle es algo y espero que ponga mucha atención. Mire, Mateo 1:17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. O sea, otras 14. No está hablando de 42 generaciones, sino que habla 14, 14 y 14. Ok. Pero el punto donde lo quiero llevar, que es muy interesante, es que en el tiempo, aunque se escribió toda esta genealogía, ellos de alguna manera estaban permeados por el pensamiento antiguo testamentario de que todo tenía que recaer en el varón. Y por eso nosotros vemos que las genealogías que presenta la Biblia, que hay una en Mateo y otra en Lucas, todas van por la línea de Salomón, y luego llegan hasta José, el padre postizo o el padrastro de Jesús. Y había algo allí que como que no me encajaba, no me cuadraba, por 2 razones, o varias razones. Y una de ellas es porque la profecía que se le dio a Eva estaba hablando de la simiente de la mujer. Y si nosotros creemos que Cristo es la simiente santa, entonces tendría que venir por la línea de la mujer. Ahora, no he entrado todavía a la simiente sobrenatural eterna. Estoy hablando de la simiente que provino desde Eva y luego a Abraham y de Abraham a David, etcétera, etcétera. Pero si nosotros tomamos la línea genealógica de Natán, no la de Salomón, sino que de Natán, nosotros tenemos 14 generaciones hasta la deportación babilónica y después tenemos 14 generaciones hasta María, no a José, sino a María.
y siempre están proviniendo de la raíz de David. No sé si me está captando. Quizá parecería que esto es contrario a lo que está escrito, pero es lo que el Espíritu Santo me trajo. La simiente venía por el lado de María, porque María tenía que ser una mujer especial y escogida, y nosotros lo decimos, una mujer especial llamada María, pero si ella es la portadora de la simiente que viene por profecía y viene de generación en generación, desde el tiempo de Eva y luego de Abraham y hasta la deportación, obviamente por David, etcétera. Entonces ella tendría la justificación y la razón y la legalidad y la legitimidad para ser escogida, para aportar la espora o la simiente divina que el Espíritu Santo iba a poner en ese vientre. Entonces, de esta manera, no es contradictorio pensar en la simiente de la mujer, porque es una simiente espiritual que ella aportaba, que se fusiona con la semilla espiritual que aporta el Espíritu Santo, para que entonces nuestro Señor Jesucristo pueda ser simiente santa, tanto por la línea humana genética como por la parte divina y eterna. Yo espero que usted se esté gozando con lo que le estoy diciendo y que allí en su casa usted esté dando brincos, esté dando gritos de júbilo, que esté entendiendo lo que estamos hablando, que se goce como yo me he gozado. Porque esto para mí fue una revelación tan sumamente especial, mis amados. Mire, vaya conmigo a Lucas capítulo 1, vamos a leer del verso 30 al 35. Este es el momento en que el ángel se encuentra con María. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Por qué de David su padre? Por la línea genealógica está hablando de David su padre. Aunque Cristo como palabra era antes que David. Si nosotros tomamos la genealogía por Salomón, que llega hasta José, José no tuvo ninguna injerencia en el engendramiento de Jesús. Me explico, él nada más era el padre de crianza, no tendría sentido. Pero aquí está hablando del trono de David su padre, porque genealógicamente así es. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí está hablando de la inseminación divina, espiritual, de la espora o la semilla o la simiente eterna y santa que el Espíritu Santo pondría en el vientre de María. Y entonces hay una fusión extraordinaria para que sea un ser santo, el Hijo del Altísimo, grande, poderoso, eterno. Ok, usted recuerda, espero que sí, que a inicio de este año 2020, en el mes de enero y febrero, estuve hablando mucho sobre la semilla, sobre la siembra, sobre cómo sembrar, qué es lo que pasa con la semilla, etc. Ahora, Jesús mismo, cuando estaba en la tierra, en su ministerio natural, terrenal, él hablaba de la palabra como si fueran semillas, o sea, la palabra es una semilla, solo que es una semilla espiritual, y como semilla que es, al caer en buena tierra, entonces produce fruto, o sea, produce una planta y posteriormente da fruto. Pero en Juan 6, versos 63 al 64, dice, el Espíritu es el que da vida, eso sabemos, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha.
Y luego dice Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hay otras versiones donde dice, son mi espíritu y son mi vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Quién le iba a entregar? El hijo de perdición. El que era semilla del diablo, simiente de la serpiente. Por eso la profecía decía, ¿verdad? Este le va a herir en el calcañal, o sea, lo va a vender, lo van a crucificar, le va a hacer unos rasguños en el calcañal, pero la simiente de la mujer le va a herir en la cabeza y va a exhibir públicamente a Satanás y todos sus demonios en la cruz del Calvario. O sea, la victoria ya estaba determinada. Entonces Jesús ya sabía quién lo iba a entregar. Ahora, muchas veces Jesús habló de la importancia de escuchar la palabra. Y usted ve a lo largo de las escrituras que dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Quiere decir que hay varios que no tienen oídos para oír. Cuán importante es saber y entender que tenemos oídos para oír. Mire, si usted que está escuchando este mensaje lo está escuchando atentamente y usted ha reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, es porque usted tiene oídos para oír. Entonces demos gracias ahora al Señor porque hemos tenido oídos para oír. Pero también en esta hora yo sé que hay algunos escuchando que quizás dicen, no sé, no entiendo de qué está hablando. Yo te quiero decir en esta hora, si tú puedes comprender que el Señor Jesucristo es la palabra eterna, que estuvo desde siempre con el Padre, pero que se despojó de la gloria para venir a esta tierra en forma de hombre, nacido de vientre de mujer, para vivir como hombre en la tierra y cumplir la voluntad del Padre y luego ser crucificado, morir y derramar su sangre por ti, por tus pecados, por tus iniquidades, por tus transgresiones. Entonces, si lo estás creyendo, es porque tú también tienes oídos para oír. Así es que este día yo te digo, cree y confiesa ahora con tu boca, confiesa y dilo conmigo. Gracias, Señor Jesús, porque tú viniste a la tierra para morir por mí, para limpiarme de mis pecados, para limpiarme de mis iniquidades, de mis transgresiones, de mis rebeliones. Yo lo creo, yo te recibo, yo sé que resucitaste al tercer día, sé que te fuiste a sentar a la derecha del Padre y me sentaste ahí juntamente contigo, enviaste al Espíritu Santo para que fuera la semilla que viniera a mi corazón para hacerme nacer de nuevo. Gracias, Jesús. Eso ha sido suficiente para que tus pecados sean perdonados y para que tú comiences a vivir una vida diferente. Así es que Jesús hacía énfasis en la importancia de oír su palabra. Pero mira, en Lucas 11, 27 y 28, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, están diciendo que María es bienaventurada. Pero, ¿qué dice Jesús? Verso 28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué quiere decir? Que para Dios es más importante, a partir de este tiempo que Jesús vino, encontrar personas que sí son capaces de oír la palabra, de oír la voz de Dios, y no solo eso, sino cumplirla, obedecerla, guardarla. Porque María había escuchado al ángel, había escuchado el mensaje que le enviaron y ella estuvo dispuesta a cumplir la petición del Padre, a pesar de que quizá la iban a incriminar, la iban a menospreciar, la iban a rechazar, pero ella estuvo dispuesta a guardar esto. Entonces ella es bienaventurada, no tanto por el hecho de haber concebido o de traer la simiente santa, ella también fue bienaventurada porque escuchó la palabra y la cumplió, la guardó.
Así que tú puedes ser bienaventurado si tú escuchas la palabra que es semilla y la guardas o la cumples. Mateo 7:24. Dice Jesús, mira, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. O sea, para Jesús es importante no solamente que escuches la palabra, sino también que ejecutes o que hagas la palabra. Entonces dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mira un momento. No basta solo escuchar las palabras de Dios, hay que guardarlas, hay que ejecutarlas, hay que cumplirlas, hay que hacerlas. Porque si tú las cumples, dice en la Escritura, que serás como un hombre prudente, varón o mujer prudente, que edifica su casa de habitación sobre una roca firme. Porque dice el verso 25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué quiere decir que tu casa esté fundamentada o cimentada sobre la roca? Quiere decir que tú cimentaste tu casa sobre la palabra de Dios y ejecutaste todo lo que Cristo nos dice en su palabra que debemos de hacer. Un hogar, una casa espiritual o tu casa como familia, que está cimentado sobre la palabra del Señor, que está cimentado en el hacer la palabra de Dios, en obedecer la palabra, es una casa, es una familia, es un matrimonio que no será desarraigada aunque vengan los problemas, aunque venga la pandemia, aunque venga el virus, aunque venga la necesidad, aunque venga el desempleo, aunque venga la pobreza. Esa casa no será abatida, esa casa no será desarraigada. ¿Por qué? Porque su cimiento no es temporal, su cimiento es la palabra de Dios, que son semillas, que es su espíritu, que es su vida, que es su propia naturaleza. Y todo aquel que es prudente y puede cimentar su palabra en la naturaleza de Cristo, puede saber hoy día que su casa, su familia, su matrimonio va a soportar vendavales, tempestades y venga lo que venga. Aún en este tiempo difícil, solamente estarán más sólidos en el amor de Dios, porque su palabra permanece para siempre. Entonces, amados, mire, la semilla, yo lo he hablado anteriormente, que para que la semilla pueda germinar y pueda producir un árbol o pueda llegar a dar un fruto, tiene que pasar un proceso. Y hay semillas que son más duras que otras y el proceso tiene que ser más fuerte que otras. Pero la semilla tiene que caer a tierra. La semilla tiene que pasar, o lo que está cubriendo la semilla, tiene que pasar un proceso de ser enterrado. Jesús, él mismo, se comparó a este proceso porque él sabía que tenía que morir y que lo iban a sepultar. Ahora, quiero que entiendan bien, él era todo Dios y todo hombre. ¿Qué es lo que iba a perecer? El estuche humano temporal que él tenía, porque el Padre había dicho que lo resucitaría al tercer día. Ahora, él no iba a resucitar con el mismo cuerpo humano corruptible, sino que Dios iba a hacerlo pasar por una transición, una transmutación o transformación, para que ese cuerpo ahora fuera glorificado, etéreo, eterno, inmarcesible, incorruptible. Entonces, esa transformación es similar a lo que le ocurre a una semilla. Miren lo que Jesús dijo en Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo de Hombre sea glorificado. Recuerde que unos días antes le hablé de la importancia de conocer la hora y el tiempo de cada cosa. Jesús sabía cuál era su hora, cuál era su tiempo, cuál era su momento. Él sabía que cuando llegara el tiempo de ser glorificado, lo que le esperaba era muerte para ver la gloria. Verso 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Vamos, diga conmigo, mucho fruto. El que ama su vida, la perderá.
y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Quiero que por favor piense conmigo un momento. Era necesario que la semilla cayera en tierra y muriera. Ahora, esta muerte de Cristo trajo consigo la vida eterna y la reproducción. Si Jesús no hubiera muerto, si Él no hubiera entregado su vida, si no lo hubieran crucificado, Él no hubiera podido producir vida eterna para todos nosotros. Si Él no hubiera muerto, Él no hubiese podido reproducirse en muchos más. Ahora, aquí es donde viene la revelación que yo recibí, que me impactó muchísimo. A partir de este proceso de Cristo, como semilla que fue enterrado para que viniera la vida eterna, a partir de este momento, fíjese bien, la simiente santa ya no se reproduce de generación en generación, ya no es como que de Abraham a su hijo Isaac, de Isaac a su hijo Jacob, ya no es así. Mire qué bendición la que nosotros tenemos. A partir de este momento lo único que necesitas es creer, tener oídos espirituales para oír la palabra y recibir la semilla. Y entonces nosotros podemos surgir o nacer a una nueva vida que es eterna con una simiente santa dentro de nosotros. No sé si estás captando la magnitud de lo que te estoy diciendo. En el antiguo pacto solo era un portador de la simiente santa en cada generación. Pero ahora son millones de millones las personas que pueden portar la simiente santa. La reproducción, la multiplicación es como le dijo Dios a Abraham. Mayor que las estrellas de los cielos que ni se pueden contar. Más abundante que las arenas del mar que no se puede contar. Esto es un misterio, esto es algo increíble. Antes de Cristo esto no era posible. Pero ahora en Cristo la simiente santa puede estar en cualquiera que cree. Y esto es algo que tenemos que celebrar, es hermoso. Mire, Cristo fue el primogénito de la nueva creación. A partir de Él, entonces la simiente santa se reproduce muchísimo. Ya no tenemos que estar haciendo una tabla de que de la generación de Jesús vino esta. No, todos nosotros, los que hemos creído, estamos incluidos en los portadores de la simiente santa. Nosotros somos de esas generaciones que Dios habló, que iba a bendecir a través de Abraham. Y fue el Espíritu Santo quien trajo la semilla a la tierra. Así como el Espíritu Santo trajo la espora divina al vientre de María, también cuando Jesús resucitó, se sentó a la diestra del Padre, el Espíritu Santo vino, descendió en Pentecostés y vino para traer la semilla, la simiente santa al planeta Tierra. Sin el Espíritu Santo no hubiésemos podido tener la simiente santa. Todos, fíjese, los que portamos la simiente santa, podemos escuchar sus palabras y ponerlas por obra. ¿Por qué razón? Porque mi Padre, ahora que yo he nacido de nuevo, mi Padre es Dios. Y entonces a mí se me da la habilidad y la capacidad de oír a mi Padre. Mi Padre me escucha a mí, yo lo oigo a Él. ¿Por qué? Porque la simiente santa está dentro de mí y eso me garantiza que yo soy un hijo de Dios. Esto es maravilloso, espero que usted esté regocijándose ahí donde está. Mire, Gálatas capítulo 3, verso 16. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Pablo comprendió perfectamente este misterio. Le dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. O sea, la promesa era para la simiente y la descendencia de Abraham. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Hay una sola simiente santa, que es el Señor Jesucristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa.
Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esto yo se lo había mencionado antes, que Dios le dio la promesa a Abraham para que se cumpliera en Cristo. Por lo tanto, la ley no podía abolir esta promesa. Tenía que sobrepasar el tiempo de la ley y esperar que viniera el Señor Jesucristo para que se cumpliera la promesa en la simiente, el Señor Jesucristo. Bien, hablemos un poquito del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento está directamente vinculado con la simiente, con la semilla, porque quiere decir que nosotros, aunque un día nacimos del semen de papá unido con el óvulo de mamá y ahí nosotros nacimos, ese es el primer nacimiento o el nacimiento natural. Para poder ser participantes del reino, nosotros necesitamos nacer de la simiente eterna, que es Cristo. Entonces, mire, llegó un hombre llamado Nicodemo a visitar a Jesús. Nicodemo era uno de los fariseos, ¿verdad? Y dice que llegó de noche y le preguntó acerca de nacer de nuevo. El verso 3 de Juan 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, hemos estado hablando de simiente. ¿Y por qué aquí Jesús le dice el que no naciere de agua y del Espíritu? Recuerde que el Señor Jesucristo también, cuando fue bautizado en las aguas, Él no necesitaba bautizarse porque en Él no había pecado. Pero Él emergió de las aguas y al mismo tiempo descendió sobre Él el Espíritu Santo. Esa era como una señal visible o algo profético que nosotros necesitábamos nacer del agua y del Espíritu. Pero cuando hablamos del agua, no necesariamente está hablando del bautismo en aguas. Miremos lo que nos dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1, vamos a leer del 21 en adelante. Dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Verso 22, habiendo purificado vuestras almas, purificado por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Fíjese, ¿cómo es que se purifican nuestras almas? Por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos obedecer a la verdad. Allí es cuando nacemos del Espíritu. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Verso 23. Siendo renacidos, si quiere ponga nacidos de nuevo en vez de renacidos, siendo nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, o sea, no del semen que puso papá, sino de la simiente incorruptible. ¿Quién es la simiente incorruptible? Cristo, no hay otro. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, yo renazco o nazco de nuevo por la palabra y por el Espíritu. La palabra, dijo Jesús, es su Espíritu y es su vida. Él es la simiente incorruptible y la manera como yo renazco es por su palabra y por su Espíritu que me hace obedecer a la verdad. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Por qué permanece para siempre? Porque Cristo es la palabra es Cristo y Él es eterno, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Le leo los versos 23 al 25 en la Nueva Traducción Viviente, si se le hace más fácil. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará,
Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esto quiere decir, mis amados, que por su palabra nosotros hemos recibido eternidad. Espero que pueda captar en su espíritu en este momento. Por su palabra nosotros renacimos de simiente incorruptible y recibimos eternidad. Bien, miren lo que dice el Señor Jesucristo respecto a la importancia de ser limpiados, porque la palabra es como agua que nos limpia. Entonces, Juan 15, verso 2, Él está hablando de que Él es la vid verdadera. La vid, ¿verdad? De donde vienen los zarcillos y caen los gajos de uva. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, todo zarcillo que no produzca uva. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Pero miren lo que le dice a los discípulos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, cuando el Señor nos habla su palabra y nosotros la recibimos, nosotros nos apropiamos de esa palabra, somos limpiados. Pero no basta ser limpiados, hay que permanecer en esa palabra. Y entonces Él le sigue diciendo en el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, mis amados, al recibir su palabra somos limpiados y nos corresponde, porque tenemos la simiente santa y podemos oír y obedecer su palabra, hacer la palabra para permanecer en él. Fíjese que el apóstol Pablo hace una analogía de la iglesia y Cristo con el matrimonio. Efesios 5:25. Algunos usan este verso para enseñar a los matrimonios y está bien, no está mal, pero realmente el apóstol Pablo lo que estaba era queriendo enseñar acerca de Cristo y la iglesia y se le hizo más fácil usar la analogía o el paralelismo con un matrimonio de la tierra. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Espero no le quede duda de que por su palabra nosotros somos purificados, porque la palabra nos lava, nos limpia, como le he mostrado a través de la Escritura. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo puede ser santa? Porque la simiente es santa, porque la naturaleza de la simiente es santa, porque la palabra que es su espíritu y es su vida es santa. Y yo quisiera decirle algunas cosas acerca de la palabra. Número 1, la palabra es Cristo y es la semilla o la simiente. La palabra es la simiente de donde nosotros nacemos de nuevo o nacimos de nuevo. La palabra es espíritu y es vida. La palabra es eterna, pero también nos imparte eternidad. La palabra tiene la capacidad de lavarnos, de limpiarnos. La palabra junto con el Espíritu Santo nos introduce al reino, como le dijo Jesús a Nicodemo. La palabra, si nosotros permanecemos en ella, nos volvemos fructíferos, como cuando está el pámpano pegado a la vid. Y al dar fruto, nosotros reproducimos la semilla o la simiente. Todo fruto tiene una semilla. Si nosotros damos fruto, en ese fruto está también la simiente santa que nosotros vamos a reproducir. Estaba recibiendo en estos días que hay 3 tipos de personas que existen en la tierra, en el mundo. Están aquellos que no oyen su palabra, no tienen oídos espirituales. El segundo tipo son aquellos que sí oyen, pero no la cumplen. O sea, la oyen, pero no la cumplen. ¿Qué pasó? Quizá no tienen todavía la simiente santa en ellos. La pueden oír,
pero no la han recibido, entonces no la pueden cumplir. Y tercero, aquellas personas que oyen su palabra y la guardan o la cumplen, es decir, que tienen a la simiente santa en ellos o al Hijo, al Señor Jesucristo. Medita un momentito de cuál eres tú. Es importante que si nosotros hoy nos damos cuenta que tenemos la simiente santa viviendo dentro de nosotros, amados míos, tenemos una gran responsabilidad. Quisiera decir que la simiente en nosotros es un requisito para poder oír y obedecer lo que oímos. Mucha gente que oye la palabra, pero no la hace, no la guarda, no la ejecuta, es porque la simiente no está en ellos y por lo tanto no tienen la capacidad para guardar la palabra. Ahora, algo importante, mis amados, es que nosotros no podemos llevar el evangelio a otros, no podemos reproducir la simiente en otros si no hemos nacido de nuevo, si no hemos nacido de su palabra, no hemos nacido de su espíritu. Entonces tenemos que anhelarlo. Si nos damos cuenta que no estamos cumpliendo la palabra, anhelemos y pidamos que la simiente santa venga y permanezca en nosotros. No podemos enseñar a otros que guarden su palabra si la simiente no está morando en nosotros. Necesitamos la simiente santa en nosotros. ¿Sabe para qué? Para tener el testimonio de Cristo y la capacidad de guardar sus mandamientos. ¿Sabe qué? El Señor Jesús les dijo a sus discípulos antes de partir, en Mateo 28, 19, 20, les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué les dice Jesús? Enséñenle a ellos a guardar las cosas que yo les he mandado. ¿Cómo les vamos a enseñar? Guardando nosotros lo que Jesús nos dijo, asegurándonos nosotros de que ellos tienen la simiente santa en sí, que oyen la palabra y la guardan. ¿Cómo? Por la gracia, por el Espíritu, por la palabra. Quisiera terminar con una palabra antes de orar, que está en Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Obviamente esta es la batalla final, los últimos tiempos. Nosotros ya conocemos en qué termina la serie, en qué termina la historia, ¿verdad? No estamos, ¿y qué irá a pasar? ¿Y quién irá a ganar? Y siempre el bueno gana, amados. Nuestro superhéroe, el Señor Jesucristo, es el vencedor. Entonces en Apocalipsis 12, 17, mire lo que dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Está hablando de la misma mujer de la cual el Señor profetiza en Génesis. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan, esta es la descendencia de ella, el resto, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Le leo otra versión. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra. Fíjese, el dragón es la simiente de la serpiente y aquí está la mujer. Se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. O sea, los que quedaron de la descendencia de la mujer que tienen la simiente santa, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué solo habla del remanente? Porque la Escritura dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese va a heredar la corona de vida. El que persevere hacia el fin, yo le daré que se siente conmigo en el trono. Perseverar hasta el fin es muy importante. Entonces, amados, debemos de discernir en qué tiempo estamos. Si sabemos que la simiente santa está en nosotros, debemos definir nuestro proceder. ¿Y cuál es el proceder? Oír y hacer su palabra, oír y guardar su palabra. Debemos darnos cuenta de la gran responsabilidad que tenemos. Debemos estar apercibidos de las grandes promesas para nosotros, lo dice Apocalipsis, ¿verdad? Debemos estar seguros que nuestro futuro no es incierto. Debemos estar expectantes de lo que el Espíritu Santo está por hacer en este tiempo. Debemos prepararnos para el gran avivamiento y la gran cosecha que Dios ha hablado. Debemos mantenernos en la dimensión de lo sobrenatural. Así es que aquí
yo quiero orar y declarar sobre aquellos que después de escuchar la palabra han recibido revelación de que es algo tremendo y glorioso que la simiente santa viva en ellos, o que viva en nosotros, o que viva en ustedes. Amados míos, los tiempos están malos para el mundo. Aún la Escritura dice que porque se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero esta palabra que yo le estoy compartiendo es para que usted se encienda hoy en el fuego del Espíritu Santo. Que si usted siente que se ha estado enfriando y que aún su amor por el Señor se ha enfriado, usted hoy diga: no, yo me levanto porque la simiente santa está en mí. No, yo me levanto porque el vencedor está en mí. Porque yo ya sé lo que dice la Escritura. Yo ya sé cómo termina la serie. Yo tengo que perseverar hasta el fin. Yo hoy me levanto y resplandezco. Yo estoy seguro que la simiente está en mí. Yo estoy oyendo su palabra. Yo estoy dispuesto a obedecer su palabra. Estoy dispuesto a hacer su voluntad. Así que para ti es esta palabra. Yo espero que tú la veas, la escuches una y otra vez, y que cada vez el Espíritu Santo te traiga una fresca revelación a tu espíritu y que puedas captar la dimensión de esta gloria. O sea, la gloria está en ti. Cuando el Señor Jesús dijo: llegó la hora para que yo sea glorificado, Él fue a la gloria del Padre, pero ese mismo Cristo glorioso es el que a través de su Espíritu Santo vino a morar dentro de ti. La gloria está dentro tuyo. Solo tienes que manifestarla. Entonces ninguna circunstancia externa puede ser más grande que la gloria. Ni siquiera la necesidad económica del momento, la necesidad de un empleo, la falta de comida. No hay absolutamente nada. Ni siquiera la enfermedad, ninguna carga que el enemigo quiera poner o el hombre te pueda imponer podrá ser superior a la gloria que llevas dentro, porque la simiente santa está dentro de ti y tú eres el encargado de producir fruto y de hacer que esa simiente siga en las siguientes generaciones y las siguientes generaciones. Ya te dije que ahora no es necesariamente de padres a hijos, pero tenemos la responsabilidad como padres que nuestros hijos sean de los que manifiestan la simiente santa, y que los hijos de tus hijos y todas las generaciones sean de los que están manifestando la simiente, fructificando y llenando la tierra con la semilla santa. No es cualquier hijo, son hijos que portan la simiente. Padre, yo bendigo a mis amados hermanos en esta hora. Yo declaro, Señor, en tu nombre, que esa simiente que está dentro de ellos, que es la misma palabra, ahora mismo está siendo activada para que venga la revelación mayor y más profunda de la gloria que ellos portan. Yo declaro un levantar poderoso, Señor, de este pueblo que está escuchando la palabra, este pueblo que se ha dispuesto no solo para escuchar, sino también para guardar y ejecutar la palabra que oyen. Te damos gracias porque eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Gracias porque, Padre mío, enviaste a Jesús, la simiente santa, y no solo eso, Él cumplió tu voluntad, se sentó a tu diestra, pero enviaste al Espíritu Santo para que cada uno de nosotros sea portador de la simiente santa en esta tierra. Gracias, Espíritu Santo. Yo me apropio ahora de esa palabra. Yo ahora me determino a hablar vida, a hablar verdad. Me determino a ejecutar la palabra de Dios. Todo lo que Dios me diga que he de hacer, yo lo haré, porque tengo la simiente santa dentro de mí que me habilita para hacerlo. Gracias porque tu palabra me limpia. Yo me dispongo para que me limpies más y más cada día. Quiero permanecer en ti y quiero ejecutar tu palabra en todo tiempo, porque sé que tu palabra es espíritu y es vida. En el nombre de Jesús es hecho. Amén. Los bendigo con toda bendición de lo alto y sé que veremos mucho fruto, que muchos me testificarán de lo que Dios les habló e hizo en sus vidas a través de esta bendita palabra del Señor. Hasta la próxima. Para mayor información, comunícate con nosotros.